Freud nació en Viena en el año 1895 y esta fue la última hija del matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays. Sus padres, al ser judíos, Ana tomó sus mismas ideologías. Ya que era la sexta hija que tenían, se sentía un cansancio notable por parte de su madre, por lo cual se decidió que era mejor que fuera criada por una institutriz católica, Josephine Sillars. Bueno, Ana, gracias a su padre Sigmund Freud, tomó fundamentos teóricos en la psicodinámica. Su recorrido institucional empieza en el año 1920 en la posguerra, participando desde muy joven, hablando a finales de la Primera Guerra Mundial, en círculos psicoanalistas de Viena. Cuando inició en el psicoanálisis, empezó trabajando con niños y niñas, impartiendo después seminarios y conferencias para formar a psicoanalistas y educadores, considerando siempre que la práctica y teórica creada por su padre podría ayudar e influenciaba en los primeros años del sujeto. Ana colaboró en la Zeitschrift for Psychoanalytic Pedagogy. Entre el 1930 contuvo un choque de ideas y conceptos con Melania Klein, en especial en aspectos como la evolución de la psique y procedimientos a tratar con los niños. Con el paso del tiempo, Anna Freud prefirió basarse en lo pragmático y ver aquellos que nos hace adaptar a contextos reales, estudiando el superyo, ya que era una estructura de la psique conectada directamente con la realidad, considerando el yo como lo más importante de esta. En base a esto, surgiendo la llamada psicología del yo. Aproximadamente en sus 30 años de edad, Ana publicó uno de sus primeros libros más emblemáticos llamado El yo y los mecanismos de defensa, intentando describir en este libro de manera más detallada el funcionamiento de las estructuras yoicas, ya mencionadas por estudios de su padre con anterioridad. Como es notable, Ana siempre apoyaba las ideas iniciales de su padre. Bueno, esta había asistido a un simposio de la clínica, presentando un trabajo sobre la patogénesis, siendo después, en el año 1982, donde padeció un ataque cerebral, la cual afectó sus procesos cognitivos como el habla y la motricidad, lastimosamente muriendo el 9 de octubre de 1982. Anna Freud, en su obra principal del yo y los mecanismos de defensa, publicada en 1936, siguiendo la línea de pensamiento de su padre, Sigmund Freud, conserva los principios básicos de este. Sin embargo, ella introduce los principios de la psicología del yo. Para empezar, cuando se habla de mecanismos de defensa, estos son entendidos como las formas de defensa automáticas o inconscientes que tiene el yo para resolver sus conflictos, siendo estos necesarios para conservar una estabilidad en el aparato psíquico. Existen varios mecanismos de defensa, por lo que es necesaria una clasificación. Para esto, Anna Freud nos brinda una ayuda ofreciéndonos una taxonomía dividida en 4 tipos. Para la primera categoría podemos encontrar los mecanismos de defensa narcisistas. Entre ellos está la proyección, que consiste en atribuir características propias no reconocidas en los otros. La negación, que se trata de desconfirmar algo que resulta ser obvio, pero se niega que haya sucedido o esté sucediendo. Y por último, la distorsión de la realidad, que consiste en atribuir o atribuirse cualidades exageradas que no son reales. Dentro de la categoría de los mecanismos de defensa inmaduros podemos encontrar la regresión, que se refiere al regreso de comportamientos antiguos que antes resultaban ser más satisfactorios. Fantasía, que es la reconstrucción idealizada ya sea de una persona o de una realidad que no corresponde con lo que se está viviendo en ese momento. La somatización, que es la expresión emocional a través de una respuesta fisiológica. La conducta pasivo-agresiva, que es mostrar pasividad pero de forma encubierta. Y por último, la conducta impulsiva, que es la evitación de la reflexión para no tolerar la frustración. Para esto se suele utilizar trabajar o estudiar de manera excesiva y no se para en ningún momento a pensar. Neuróticos. Los mecanismos de defensa neuróticos encontramos en primera instancia el control, que nos habla de una necesidad de controlar cualquier tipo de aspecto, desde uno mismo hasta de otras personas, no pudiendo mantener situaciones impredecibles.
El aislamiento afectivo es un mecanismo que busca alejarse de las relaciones interpersonales. Racionalización se refiere a la justificación interna que nos damos nosotros mismos para justificar nuestras acciones, siendo un discurso meramente subjetivo. Represión, siendo uno de los mecanismos más básicos, se encarga de expulsar de la conciencia pensamientos o deseos inaceptables. Finalmente, encontramos los mecanismos de defensas maduros. El principal de ellos es la sublimación. Este consiste en convertir los deseos inaceptables y conflictivos internos en algo socialmente aceptable, es decir, en arte, ciencia, deporte, etc. Teniendo en cuenta que los mecanismos de defensa son los procesos psicológicos de carácter inconsciente que el sujeto emplea para defenderse de la angustia suscitada por representaciones insoportables del yo, referiría a que el yo en este caso no sería un papel significante para las necesidades o los requisitos que serían del ello y el super yo. Es decir, que el yo en este caso no sería la personalidad cabal para poder suplir lo que necesita en este caso el ello y el super yo. Anna Freud tuvo una relación muy especial con su padre. Este le llamaba demonio negro, esto por su personalidad aventurera, y Ana Antígona, en referencia a la hija de Edipo, que cuando estaba ciego lo guiaba por Grecia. Además, Sigmund Freud fue también su psicoanalista durante varios años y sus teorías son de las que parten los trabajos de Ana, aunque pronto encontraría su camino, el psicoanálisis de niños y adolescentes. Anna Freud, esta psicoanalista, también observó que la relación del paciente con su terapeuta no es igual en niños y adultos, por lo que tampoco es la forma de comunicarse con ellos. Así determinó que el psicólogo no podía ser un sustituto del padre, pero tampoco un compañero de juego. Este debía convertirse en una figura de autoridad, pero encontrar su lugar entre amigo y el padre. En este caso, el terapeuta tenía que ser un orientador para poder que el paciente discordara esos elementos que constituirían el inconsciente en este caso. Otra de las principales aportaciones de Anna Freud es la de que los niños tienen problemas más inmediatos, por lo que su forma de expresarlos es totalmente diferente a la de los adultos. Mientras que estos utilizan unos mecanismos más simbólicos, los niños son más claros y muestran sus problemas a través de su conducta y emociones. También contribuyó a fundar la publicación anual del Estudio Psicoanalítico del Niño en 1945 y creó varios centros para niños, entre los que destaca Hampstead Child Therapy Course and Clinic, 1947 de Londres, donde desarrolló la mayoría de sus contribuciones al estudio de la personalidad en menores. Anna Freud hace una exhaustiva observación de los niños en las escuelas y hospitales donde asistió en su consulta, siguiendo la tendencia de observar a los niños ya iniciada en reuniones de los miércoles. Ella contribuyó a crear lo que fue luego una psicología analítica infantil, e interpretar dos tipos de datos, los de las observaciones directas y los que provenían de las reconstrucciones operadas en adultos. Pero entre los primeros había que insistir en la diferencia entre el observado y las pulsiones ocultas, las manifestaciones inconscientes. De esta manera, el juego de los niños se convirtió en una fuente de información para relacionar cada elemento con la manifestación pulsional específica. Para poder sacar conclusiones inmediatas, la observación de los niños luego continuó en Londres, en Hampstead Clinic, y así podría sacar conclusiones al confrontar el comportamiento de los niños con las hipótesis analíticas existentes sobre las tendencias ocultas de la vida mental. Su obra Psicoanálisis del Niño, publicada en 1927, recupera una serie de conferencias pronunciadas en el Instituto Psicoanalítico en Viena, 1926, con el título de Introducción a la técnica psicoanalítica infantil, y se puede considerar uno de los primeros intentos de sistematizar un método de análisis de los niños. Así, presenta los puntos fundamentales de su técnica, la necesidad de una fase preparatoria por la necesidad de suscitar en él una conciencia de enfermedad y estresar unos lazos que ganen efecto en el niño y sustraerlos las influencias desfavorables.